La situación en América Latina es muy difícil, dijo Mario Vargas Llosa durante la Feria del Libro. Y cuánta razón que tiene, ¿no? No solamente el problema económico se vislumbra en la República Argentina, también está sucediendo en Perú, por ejemplo, donde hay temas como parecían haber sido superados hace algún tiempo. Sin embargo, en estos momentos, otra vez hablar de inflación, de alza de precios, de escasez de alimentos, es prácticamente moneda corriente en ese país. Estamos en comunicación con nuestro analista internacional, Enzo Helguera, para hablarnos de la situación en Perú en estos momentos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno o esto es causa de la guerra entre Ucrania y Rusia? En fin, los temas que hablamos a continuación con Enzo. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, es un gusto como siempre saludarlos. La pregunta que haces es no solamente válida, sino vigente para todos los países en América Latina Claro, y sobre todo para aquellos que se encuentran dentro de determinadas crisis y tienen economías frágiles, ¿no? claro. Entonces, a ver, yo considero que en principio la responsabilidad evidentemente es de la guerra porque ha movido todo el panorama internacional, Ujú. el alza de precios, combustibles, eh, también de insumos agrícolas, etcétera, y evidentemente esto hace que los precios suban. Ujú. Pero también es correcto y objetivo analizar que los gobiernos tienen el conocimiento y los profesionales suficientes como para prevenir esta alzada de precios y no esperar que les revienten en la cara los problemas y tratar de solucionar o hacer lo posible para que el impacto se tenga el menor grado posible. Claro, ¿Ok? claro, Para totalmente. esto, en una planificación económica se podría tranquilamente, por ejemplo, dar algunos alicientes, algunas exoneraciones de impuestos, etcétera, que en Perú básicamente se dieron después de que sucedió la crisis y en muchos otros países, ocurriendo la crisis, recién allí empiezan con las fórmulas rápida y apresuradamente, sin pensar mucho, evidentemente, en las consecuencias sociales. Entonces, es incorrecto además que nuestro presidente haya dicho públicamente de que la culpa es únicamente de la guerra y del tema internacional, porque evidentemente eso quiere decir que Claro. hay una falta pues, de preparación y de estima y de evitar una crisis, que es lo que muy poco trabaja nuestro gobierno y por qué no decirlo nuestros vecinos presidentes. ¿A cuánto asciende la inflación en Perú en estos momentos, Enzo? Bueno, en el último mes acaba de tener una subida como hace algunas décadas no la hemos visto. Ajá, Está ahorita oscilando entre el 7%. ajá. eh, y obviamente este informe ha sido muy preocupante, muy alarmante, porque el Perú es un país que se alarmaba solamente con que haya un 2 o 3% de inflación. Ahora imagínate este salto cualitativo que se ha dado, Perdón, que es Enzo, entendible. disculpame que te Sí, interrumpa, Enzo. 7% es la inflación anual en Perú. no. Este es un reporte de inflación mensual, Ah, mensual. no anual. Ah, Sí, no, nuestro reporte de inflación anual, como te digo, suele oscilar entre el 2 o 3% en el peor escenario, ¿no? Es sí. decir, tenemos una economía bastante saludable dentro del continente. Claro, lo que pasa es que si la inflación fue del 7%, seguramente medida en abril, eso va a significar también una disparada a nivel anual, ¿no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, Porque porque te además pregunto esto, digo esto porque en la sí, Argentina la inflación anual estaba proyectada en el 55%, ahora ya está en el orden del 60% y algunos estiman que la inflación anual en los próximos meses en la República Argentina va a ser del 70%. claro, de hecho, a ver, el Perú tras este incremento de la guerra y de Ujú. todo, y de la pandemia y todo ello, ha tenido un tema del cual no estaba acostumbrado, como te digo, porque normalmente Sí, este tipo de
A de ver, este tipo de situaciones. a ver, Sí, te a ver decía, si mejoras un poquito sí, el audio. Ahí está, dale. ok. Te decía que en este tipo de situaciones, en este orden de prioridades, la inflación de Perú había estado acostumbrada normalmente a un 2-3%. Sí, Tras la pandemia, sí, obviamente el número llegó a dispararse, ¿no? ajá, Y ha llegado a topes de 6,4, por ejemplo, que fue como cerró en 2021, claro. ¿no? No tan grave si obviamente lo comparamos con nuestros vecinos, y es por eso que dentro de la crisis, dentro de la pandemia, nosotros estamos liderando un ranking de crecimiento bastante importante porque nos ha afectado en menor proporción estadística frente a todos los países de América Latina, ¿no? Hay Ujú, reportes que nos colocan dentro del ranking de crecimiento en crisis dentro del primer lugar, ujú, entonces, por encima de Brasil y México incluso. Entonces, todos los países han sido impactados de diferentes maneras. El Perú obviamente tiene características bastante especiales, como que tiene un 70% de la economía informal. ujú. Entonces, no es el gobierno ni el empresariado que tiene la gran carga de planillas del país, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas características hacen que el país, por su propia cuenta, la gran o la mayor fuerza laboral, innove y esté haciendo comercio desde ambulatorio hasta empresarial, pero siendo informal, para evadir un poco la situación o la cobranza de los impuestos, dicho sea de paso. Ujú. ¿Y cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno de Castillo para bajar la inflación? Bueno, ha empezado a manejar el precio de los combustibles, exonerándolos de impuestos, no del más caro, es decir, no ha tocado ni 95 ni 97 octanos, pero Ujú. sí los otros, que básicamente se van para las economías más populares o sociales. Por otro lado, eh, también ha bajado los impuestos a determinados recursos de primera necesidad. Estas han sido las primeras medidas que ha tomado el gobierno, además que tratar de a las empresas está formulando el retrasarles la deuda que han tenido con la adquisición de préstamos durante la pandemia. Ello permitiría pues no ajustar ni apretar la situación económica de dichas instituciones. ¿Crees que estas medidas van a tener efecto y que va a lograr controlar la inflación? ¿O a pesar de esto, la disparada de precios continúa? No, de hecho, la disparada va a continuar. Esto quizás frene un poco, pero no es lo suficiente. Ujú, Por ejemplo, algo que no se ha creado en el país es del todo confianza. ujú, Tenemos embarcaciones, por ejemplo, que han tenido sedes en Venezuela y que el gobierno se las expropió, y plataformas de operaciones, y tienen miedo de colocar estas plataformas de operaciones, por ejemplo, en Perú, y claro. algunos prefieren no entrar en Perú cuando hay crisis Ujú, porque simplemente no tienen la confianza de que no vaya a ocurrir ese tipo de cosas. Nosotros desde Perú y desde dentro de Perú sabemos que no va a ocurrir porque evidentemente hay un tema de institucionalidad, de mayor fuerza política opositora, que no permitiría que este tipo de situaciones ocurra. ujú, Pero para y además las Fuerzas Armadas no están, digamos, alineadas en contra de una posición no democrática. claro. Pero es cierto también que las empresas que se han sido afectadas por muchos millones de dólares no van a correr ese riesgo. Ahora, ¿esta situación puede mellar más la confianza? ¿Qué pasa con la continuidad del gobierno, teniendo en cuenta que en Perú son bastante duros en el Congreso con justamente el voto de confianza que puedan generarle a un presidente, ¿no? ¿Voto de Mira, confianza o voto de censura en este caso? claro, o lo que en otros países conocemos como el impeachment. Claro. En realidad, el tema va principalmente porque hay un tema de la oposición, Ujú, hay un ala radical ujú, que perdió las elecciones y que no está acostumbrada a dejar gobernar a alguien, y no solamente eso con Castillo, sino con los anteriores gobiernos. En el quinquenio anterior hemos tenido 4 presidentes claro. solamente por esos desacuerdos, Ujú, ¿no? Entonces, lamentablemente la agenda parlamentaria, la prioridad no es la estabilidad económica ni política del país. La prioridad es su propia agenda, su propia agenda de ambición política ujú. por copar el poder, y no la agenda social. Es por eso que nuestro Parlamento, así como el Ejecutivo, tienen una gran impopularidad.
Bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia. Entonces, Enzo, te agradecemos muchísimo estos datos que nos aportás en la situación política y social que está viviendo el Perú con la inflación actual. Gracias, ¿eh? Como siempre, un gusto. Hasta cualquier momento. Enzo Helguera, corresponsal en Perú, entonces.